Bueno, señores, aquí tenemos a nuestro senador John Kennedy, el senador sabio, como yo le digo, que le manda un mensaje directo a Canadá con respecto a los aranceles y a esta posible guerra comercial. Así que escuchemos las palabras siempre bien recibidas de uno de mis senadores favoritos. Así que escuchemos y comentamos al final. Senador de Luisiana. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quiero hablar unos minutos sobre unos cuantos temas. Uno, por si me falta tiempo, porque no quiero retrasar nuestra votación. El primer tema que me gustaría tratar, y sé que es delicado, es el comercio y los aranceles. Ambos han sido muy presentes en las noticias últimamente. En realidad hay dos razones por las que un país impondría un arancel. Y todos los países del mundo, según sepa, tienen aranceles. Solo hay dos aranceles para que un país imponga un arancel. Primero, por seguridad nacional. Creo que es prácticamente indiscutible que China, si pudiera, destruiría los Estados Unidos de América. No el pueblo de China, sino el gobierno chino. Y lamento decirlo, y espero que algún día podamos vivir en un mundo donde ese no sea el caso. Pero creo que es indudable e incondicionalmente la verdad. Entonces, si China está decidida, déjame intentar usar una palabra más neutral, socavar a los Estados Unidos de América, entiendo dónde limitaríamos algunos de nuestros productos, como por ejemplo equipos de semiconductores. Limitaríamos la venta de algunas de nuestras valiosas tecnologías a China. Y a eso me refiero con seguridad nacional. Pero la otra razón, y la razón por la cual la mayoría de los países usan un arancel, es para proteger la industria doméstica nacional. Y le daré un ejemplo. Esto no son dos países, sino dos estados. Y esto sería inconstitucional, pero creo que serviría a nuestro propósito. Supongamos que Luisiana, que tiene los mejores rostones, no sé qué es. Pues sería eso por $10. Y nuestros amigos de Alabama producen eso, pero no tan bueno como Luisiana. Pero lo pueden producir por $12. No estoy de acuerdo, pero entiendo que los funcionarios electos de Alabama dicen, bueno, yo creo que eso es un pastel de Luisiana, cuesta $10 y nuestro pastel cuesta 12 y queremos producirlo aquí en Alabama, así que vamos a imponer un arancel. ¿Qué haría eso? Supongamos que ponen un arancel de $4. Entonces, ese mejor pastel hecho en Luisiana y vendido en Alabama costaría $14 y eso obligaría a la gente a comprar el pastel de Alabama por 12. Ahora, mi opinión personal es que la mayoría de los habitantes de Alabama, que son más inteligentes, pagarían más por el pastel de Luisiana porque es mucho mejor.
Pero así es como funcionan los aranceles. Si tienes una industria nacional como una pastelería y que es rey y quieres protegerla de la competencia para reprimir que crezca y emplee a la gente en ese país en particular, entonces impones un impuesto, un arancel a las personas fuera de su país que quieren vender en tu país. Y quiero decir esto inequívocamente. Canadá es uno de mis países favoritos en el mundo. Y el pueblo estadounidense y el pueblo canadiense son amigos. Y me gustaría que nuestras economías fueran amigas. Y lo digo en serio. Pero últimamente hemos tenido un desacuerdo general y algunos dirán no tan moderado en términos de aranceles y comercio. Canadá y los Estados Unidos de América hacen mucho negocio entre sí. En el 2024, los Estados Unidos vendió al pueblo canadiense alrededor de 350 mil millones de dólares en bienes, que es mucho. Canadá vendió productos canadienses a Estados Unidos por un monto de 412 mil millones de dólares. Ahí hay lo que llamamos un déficit comercial de 63 mil millones de dólares. Y luego, si profundizas un poco más, te das cuenta de que la economía estadounidense es 10 veces más grande que la economía canadiense. Y la población de Estados Unidos es 8 veces mayor que la población de Canadá. Canadá tiene 41 millones de personas. Estados Unidos tiene 340 millones de personas. Entonces, si retrocedes un segundo y piensas, Estados Unidos es 8 veces más grande y nuestra economía es 10 veces mayor que la de Canadá. Pero aún así, Canadá vende más productos a Estados Unidos que los Estados Unidos venden a Canadá. Cualquier persona imparcial tendría que concluir, señor presidente, que es debido a los aranceles, porque los aranceles canadienses son a los productos estadounidenses son más altos que los de Estados Unidos a Canadá. Y de eso se trata esta disputa. El presidente Trump, quien cree apasionadamente en la virtud de los aranceles, piensa que los aranceles deberían ser iguales, de que no debería haber un déficit comercial. Ahora bien, el comercio es muy complicado. Y no creo que todos los déficits comerciales sean malos. Tampoco digo que los déficits comerciales sean buenos. El comercio en la compleja economía global actual es complejo. Pero entiendo el punto del presidente. No sugiero que esté de acuerdo con el presidente en todo lo relacionado con los aranceles. Pero cuando tienes un país vecino y un buen amigo que es 8 veces más pequeño que tú y en términos de población es 10 veces más pequeño que tú, y tu vecino te vende 63 mil millones de dólares más en bienes que tú a él, eso parece un poco injusto. Y el presidente,
como todos sabemos, ha expresado ese punto con mucha fuerza. En respuesta al gobierno canadiense, el nuevo primer ministro Carney está como doblegado bastante cuando el presidente dijo, bueno, los aranceles desiguales, así que voy a aumentar los aranceles estadounidenses. El presidente Carney se ha doblegado y ha dicho, bueno, presidente Trump, usted no cree en el libre comercio, usted no es un defensor del libre comercio. Si usted aumenta sus aranceles, yo aumentaré los míos aún más. Y así es como se entra en una guerra comercial. Y no quiero una guerra comercial. Y no creo que el primer ministro Carney quiere una guerra comercial. Y no creo que el presidente Trump quiera una guerra comercial. Pero creo que el primer ministro Carney se equivoca cuando dice que el presidente Trump no es partidario del libre comercio. El presidente Trump es partidario del libre comercio. Pero como la mayoría de nosotros también creemos en el comercio justo. Aquí está mi respetuoso y amable desafío al primer ministro Carney esta noche. El primer ministro Carney, usted ha criticado al presidente Trump y entiendo su punto de vista. Usted dijo, porque él ha aumentado los aranceles a Canadá y él no cree en el libre comercio. Usted ha dicho que no cree en los aranceles. Y usted ha dicho que usted, señor Carney, quiere cambiar sus aranceles. Espero que el primer ministro Carney cambie sus aranceles. Pero yo espero que lo haga de tal manera que tengamos una carrera hacia la cima y no hacia el fondo. En lugar de que el primer ministro de Canadá aumente los aranceles a Estados Unidos, después de que los Estados Unidos aumenten los aranceles a Canadá, lo que provocaría una guerra comercial entre amigos. Respetuosamente sugeriría al primer ministro de Canadá, Carney, que reduzca los aranceles a cero. Debería reducir todos los aranceles canadienses sobre los productos estadounidenses a cero y luego dirigirse al presidente Trump y decirle, le pido que remueva también todos los aranceles sobre Canadá. Ahora bien, si el primer ministro Carney cree en el libre comercio, y le creo, y el presidente Trump cree en el libre comercio, pero en comercio justo, y yo tomo su palabra, le creo, entonces vamos a cero. ¿Cuánto más libre puede ser el comercio? ¿Cuánto más justo puede el comercio ser? Evitemos una guerra comercial. Dejemos que esas buenas empresas canadienses compitan con las buenas empresas estadounidenses en la venta de productos a Estados Unidos y que esas buenas empresas estadounidenses compitan con esas buenas empresas canadienses en la venta en términos de productos a Canadá y que gane el mejor y más barato producto. Ese es mi respetuoso reto al primer ministro Carney esta noche. Si crees que el presidente Trump está siendo injusto y no es un partidario de libre comercio, entonces reduzca sus aranceles a cero. Y pedir al presidente Trump que reduzca nuestros aranceles a cero a Canadá y volvamos a ser amigos. Bueno, ahí está, señoras y señores. Creo que bien sencillito el ejemplo de nuestro senador Kennedy. Y ya, yo creo que esto es un asunto ganador realmente, por lo menos en cuanto al mensaje. Porque recuerden, señoras y señores, en la política
no solamente se trata del asunto en sí, sino de cómo tú también lo puedas vender y lo puedas, el messaging, la mensajería sobre cierta política. Y yo sé que las personas oyen, aranceles, 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 y se está hablando mucho de eso. Ustedes saben que el presidente Trump anunció una serie de aranceles a los automóviles no creados en los Estados Unidos. Y las personas cuando piensan en aranceles se nos vendió la idea de que, se van a subir los precios y todo lo demás, pero tal y como dice nuestro senador Kennedy, se está haciendo realmente para proteger las compañías estadounidenses, la industria estadounidense, y no ni siquiera protegerlas, sino de que simplemente compitan en un comercio o formen parte de un comercio justo. Es como que las empresas y los productos estadounidenses están compitiendo con las manos atadas a sus espaldas, ¿tú me entiendes? Ya sea por productos con mano de obra barata, pagado prácticamente con salarios de esclavitud, lo cual sería injusto para aquellas compañías estadounidenses que sí están en los Estados Unidos, que sí tienen que pagar salarios obviamente más elevados, y por ende también tienen la capacidad de crear un mejor producto en sí. Pero muy buen punto del senador John Kennedy, como siempre, y siempre están hablando los canadienses de que son nuestros mejores amigos. Claro que ustedes siempre querían ser nuestros mejores amigos debido a que le ha ido tan bien en comercio con los Estados Unidos. Y muy buen punto del senador de que, hey, nosotros tenemos una economía, 8 veces más grande que la tuya y nuestra población es 10 veces mayor que la tuya. Entonces, ¿por qué nosotros le consumimos más a ti que tú a nosotros? O sea, no tiene sentido en ese aspecto. Así que quitemos los aranceles y que gane el mejor producto, ¿verdad? Ese sería lo ideal. Y ellos están muy molestos, ¿verdad? Y muchos países van a estar molestos precisamente por eso. Cuando dice que se han aprovechado de los Estados Unidos, tenemos que entender que los Estados Unidos tienen una deuda de 36, casi 37 trillones de dólares y se debe precisamente a esto. Porque cuando tú tienes compañías estadounidenses que como quiera hacen muy bien, y eso realmente es un testamento, ¿verdad? Y una señal de lo grandiosas que son estas compañías estadounidenses, que pueden todavía competir y están a flote contra el mundo, aun cuando el mundo y estos países tienen prácticas que obviamente están diseñadas para dañarlas, para que no compitan libremente. Entonces, obviamente, como el presidente de una nación dice, hey, yo quiero que mis compañías, de las compañías de mi país, que usted entiende, compitan de una forma justa. Y yo creo que, como digo, volviendo al messaging, a la mensajería, este es un asunto fácil de entender. Yo sé que los demócratas van a decir, se van a subir los precios, pero cuando el presidente Trump habla de que, hey, ¿qué tal lo que ellos nos cobran a nosotros? Y, obviamente, aparte de hacer que tus compañías puedan competir, también está el asunto de, hey, tú no quieres arancel, véngaslo en Estados Unidos, lo cual también, como digo, sabemos, fomenta la producción, la manufactura en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Los trabajos y los empleos. Hay personas que dicen, bueno, lo que pasa es que los Estados Unidos es un país desarrollado, ya no necesita mano de obra barata, ya eso hay que mandárselo a los países pobres. Claro que no. Aquí hay todavía muchísimas personas que hacen trabajos básicos, ¿verdad? Trabajos básicos. Cuando hay, por ejemplo, ustedes ven, antes, tiempo atrás, yo recuerdo que decían, ¿verdad? Que, por ejemplo, trabajo de McDonald's, trabajo en comida rápida, eso se le dejaba realmente a los adolescentes, eran como trabajo de adolescentes. Y hoy en día tú estás viendo adultos, personas de 30, 40, 50, 60 años trabajando en McDonald's. Nada mal con eso, ¿verdad? Nada mal con eso, es un trabajo, ¿verdad? Paga lo que paga. Pero, ¿por qué tú estás viendo esas personas ya un poquito más adultas haciendo trabajo que típicamente lo hacían los adolescentes cuando no tenían clase? Bueno, porque ya los trabajos que eran un poquito más de gente grande, por así ponerlo, en factorías y plantas y todo lo demás, pues ya no existen. Ya no existen, ¿verdad? Entonces,
ahí está la diferencia. Todavía en los Estados Unidos hay muchas personas que no tienen, tú me entiendes, que todavía necesitan trabajos de entrada, necesitan trabajos que no requieren mucha habilidad, por así ponerlo, que no requieren un bachillerato, que no requieren una maestría ni un doctorado, nada de eso. Como digo, la inmigración legal también continúa llegando. Todos los que llegan aquí de forma legal, a menos de que tú vengas como estudiante o te traigan como una profesión, pero muchos de los que llegan a este país no, ¿sabes? Vienen a trabajar trabajos normales, que como atenda, que en un supermercado, que delivery, que todo eso. Esos son trabajos, ¿verdad? Que no requieren un degree, ¿verdad? No requieren una educación. Entonces, no me pueden decir a mí de que los trabajos manufactureros ya no se necesitan en los Estados Unidos. Claro que se necesitan. Así que bueno, ese es el argumento. Y particularmente sería genial que estos trabajos regresaran, que aunque no requieren un alto nivel de educación, pero que pagan muy bien, ¿verdad? Los trabajos en las fábricas de automóviles, que ya sea en acero, que ya sea en vidrios, todo eso paga muy bien. Pero bueno, señores, déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios con respecto a este mensaje que le manda el senador John Kennedy a Canadá. Hey, tú eres amigo, vamos a bajar los aranceles y ahí sí vamos a competir como es. Si te gustó, suscríbete para más. Yo lo haré hasta aquí. Se despide su amigo hermano Rudy López. Me quité. Ya, bye.